El juez aceptó el recurso para modificar la medida cautelar que rige sobre su marido. A partir de ese momento, él va a ser trasladado a un centro de detención. Puede ser él, Gisela. Bruno Cáceres podría ser perfectamente el secuestrador de Lisa. No. Vincent Faulet. ¿Lo conoces, sí o no? No tengo la menor idea de quién es. Es un empresario canadiense. ¿Lo conoce? ¿No? Ok. Ayúdame, mamá. Ayúdame. ¿Cómo era su relación con Elisa Altamira, señor Cáceres? Elisa es como una hija para mí. Ella es muy cercana a mi hijo Eduardo. Iba mucho para la casa. Vincent Faulet. Es un empresario canadiense. Tiene varias galerías de arte. También es el propietario de la cabaña en Sierra Nevada, donde tuvieron a Elisa durante 10 días. ¿Lo conoce? No tengo la menor idea de quién es. ¿Por qué me mentiste, Cáceres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No que tenías mucho trabajo? Me imagino que no conoces el remitente. No sé, lo tienes agregado en Messenger. ¿Revisaste? Sí, pero nada. Jamás había recibido un mail desde ese correo. Ricardo, ¿estás seguro que no fuiste tú? No se lo contaste a nadie. Por supuesto que no. ¿A quién le iba a contar? Bueno, no sé. A lo mejor estabas en un bar y te pusiste borracho y se lo soltaste sin pensar a alguno de tus amiguitos o... José Ángel, ¿qué estás diciendo? No sé, a lo mejor este asunto ya reventó y no puedes reconocerlo. Mira, si es así, prefiero que me lo digas, ¿sí? Porque si no... Mira, basta. No sigas. ¿Tú qué crees? ¿Que soy estúpido, que nací ayer? José Ángel, yo nunca haría algo así. Entonces, acabo de ser nombrado presidente de esta empresa. Es un cargo que nunca perseguí. Y ahora estoy en la mira de mucha gente, Ricardo. Si alguien está tratando de extorsionarme. Bueno, es una posibilidad. Pero también es probable que se filtró por otro lado. Mira, no sé, los detectives. La misma Dana. A lo mejor alguien escuchó una conversación y... Yo no quiero que esto siga creciendo. No quiero que nadie más se entere ¿De qué? ¿Que eres gay? ¿Que estás enamorado de mí? José, no te preocupes. Aquí el único es ese cobarde el que mandó el email. Y sea quien sea, lo vamos a descubrir. Viviana, ¿qué hubo? ¿Cómo? Está bien, mi amor, tranquila, voy para allá. Esto es increíble. ¿Y ahora qué pasó?
Acaban de trasladar a Mariano a la cárcel. No sabía que estabas en la casa. Dijiste que no te podías tomar el día libre. ¿Qué era eso que tenías que hacer? No, no tenía. Tengo que hacer. Solo que tuve una emergencia. ¿Qué pasó? Nada. No me sentí bien. ¿Estás enfermo? Un poco. El estómago. Pueden ser nervios, ¿no? Has estado muy nervioso últimamente. Un poco. ¿Y tú no fuiste a ver a Mariano con Viviana? Fuimos, pero no nos dejaron entrar. ¿Y qué dicen los abogados? Nos vamos a reunir con ellos en un rato, pero la desgraciada de la fiscal lo único que está haciendo es lavando su imagen. Tiene la certeza que no van a encontrar a Lisa. Entonces se quiere cubrir la espalda y tener algo que decirle a la prensa. ¿Y por qué creen que no van a encontrar a Elisa? Bruno, han pasado casi 2 meses. Yo, francamente, me cuesta mucho decirlo, pero yo no creo que Lisa esté viva. A mí me cuesta decir esto. No sé qué pasó, no sé cómo fue, no quiero ni imaginármelo. Pero si esta gente tomó el dinero y no la devolvió, pues, yo creo que... ¿Qué es lo que crees? Que esté muerta. Sí. Es horrible, pero creo que tenemos que asumir las cosas y enfrentar lo que venga. Dios mío, ¿yo qué estoy diciendo? Ay, yo ya no sé ni qué pensar. ¿Qué tal Mariano me oiga decir esto? Ay. Sí, señorita, necesito confirmar la información. ¿Bruno Cáceres da clases en esa universidad? ¿Hace cuánto? Bien. ¿Ustedes financiaron su asistencia al Festival de Arquitectura en Los Ángeles? Perfecto. Gracias. Sí, sí. Adiós. ¿Pasa algo? Mariano está preso. Lo trasladaron esta mañana a la cárcel de alta seguridad. Lo sé. La fiscal ganó la apelación. Solamente lo está haciendo para ablandarlo. Cristóbal, quiero que me digas a la cara que no me equivoqué. Dime que hice lo correcto al confiar en ti, en ayudar a encontrar las pruebas que inculpaban a Mariano. No puedo decirte eso. ¿Por qué no? Tú mismo me mostraste esas fotografías espantosas de mi hija y me dijiste que las había sacado Mariano. Las fotografías las encontramos en su auto. Tú eres testigo de eso. En ese momento yo también pensé que era culpable. Ay, ahora no. Me convenciste de que mi marido abusaba de mi hija, que él era el responsable de su secuestro. Tú sabes el infierno que yo he vivido todo este tiempo. Dana, escúchame. Tú encontraste la tarjeta en su billetera. No podía pasar por alto una prueba así. Mariano está en la cárcel. Y yo no sé qué decirle a mis hijas. Necesito que me lo digas, Cristóbal. ¿Crees que Mariano es culpable? ¿Sí o no? No. No creo que lo sea. Sí, por favor. Es urgente. En menos de media hora lo necesito en mi escritorio. ¿Ok? Acabo de ver la noticia en la televisión. Por favor.
Dime, por favor, que no es verdad que Mariano no está preso. Por favor, baja el tono. ¿Quieres? Mariano está en boca de todos y lo menos que necesitamos en este momento es un chismoso que ande por ahí diciendo que la amante de Mariano está desconsolada. Pero si tú sabes que lo estoy. Yo lo sé. Tranquila, ven conmigo. Dan, escúchame. No puedo decirte que Mariano sea culpable. Hay pruebas contundentes en su contra. Pero hay datos de la investigación que indican todo lo contrario. ¿Qué? Ahora me quieres decir que hay otro sospechoso. Que Mariano fue incriminado como siempre dijo. No te voy a decir nada más. No voy a cometer el mismo error otra vez. Mariano tenía razón. Me estabas manipulando. Me hiciste creer que estaba segura contigo. No, un momento. Nunca pensaste en las consecuencias. Momento. Escúchame, no digas eso. Sabes perfectamente que me enamoré de ti. Destruí a mi familia. En el momento más doloroso desconfié de Mariano. Confié en ti. Confié en ti. Mira lo que pasó. Cálmate, escúchame. ¡No me toques! Aquí no hay culpables. El único responsable aquí es el que tiene a tu hija. ¡Es el único! Dana, escúchame, Dana. Qué bueno que llegó. La señora no ha parado de llorar. Ay, José Ángel. ¿Cómo es posible que mi hermano esté en la cárcel? ¿Por qué cometen semejante injusticia con él? Viviana, mi amor, tienes que ser fuerte, tranquila. Mariano va a estar bien. Van a demostrar que es inocente. Él es muy fuerte y va a salir, pero tú no puedes estar así. Piensa en el niño. Por él me angustio. Por este mundo injusto y cruel donde el pobrecito va a tener que aterrizar. Mamá, has estado llorando más de media hora. O sea, lo único que vas a conseguir con eso es enfermarte. Santiago tiene razón, Viviana. Tienes que calmarte. No te hace bien estar así. Por favor, llama a Ricardo y dile que venga. Quiero estar con él. Ya lo hice. Ya le hablé. En cuanto se desocupe, va a venir para acá. Ya. Bueno. Sí. Bueno, no creo que esté en condiciones de hacerlo, pero... Sí, yo le digo. Adiós. ¿Y quién era? Nicolás. Quiere reunir a toda la familia. Ahora. Ya convoqué a la familia de Mariano. ¿Y yo qué hago? ¿Será que puedo ir a verlo a la cárcel? No, Isabel. Pero Nicolás... Escúchame, por favor. Mariano sabe que estás preocupada. Le he dado tus recados y aprecia muchísimo tu solidaridad en estos momentos. Pero tienes que darle su espacio, Isabel. Si realmente lo quieres, entiende que por ahora tienes que mantenerte al margen. Perdona que la moleste, señora, pero la están buscando y parece que es urgente. Nosotros sabemos perfectamente cuál es tu posición frente a la detención de Mariano. Tenemos claro que estás de acuerdo. Porque si está preso es por tu culpa. Eso no es así, Viviana. Ay, por favor, Dana. Tú moviste todo para que esa gente entrara a plantar evidencias falsas en su contra. Viviana, no venimos a culpar a nadie. Queremos conversar con Dana, no pelear con ella, ¿sí? Quiero que les quede claro que si hice lo que hice es porque quiero encontrar a Lisa. Todos queremos que aparezca, pero no queremos que Mariano sufra las consecuencias de la inoperancia de la policía. Por lo que hablé con los abogados, por ahora no podemos hacer nada para sacar a Mariano de su condición de detenido. Pero lo que sí podemos hacer es solicitar que vuelva a cumplir su arresto aquí en la casa. Dana,
Tenemos el apoyo de los médicos para declarar que su estado de salud no es apto para permanecer en un centro de detención. Nicolás nos citó aquí porque los abogados de Mariano piensan que es fundamental tu declaración, confirmando las palabras de los médicos. Dana, ¿qué nos dices? ¿Nos podrías ayudar? ¿Podrías declarar para que Mariano vuelva a la casa? El hijo de Paulet ya fue localizado. Le están pidiendo la autorización para que nos informe de las propiedades de su padre. Está bien, pero hasta que esa información no llegue no me sirve de nada. Necesito algo para poder interrogar a Altamira. ¿Cuál es su plan? ¿Presionarlo hasta que confiese? La cárcel lo puede ablandar, pero Mariano Altamira es un hombre duro. Es lo único que puedo hacer hasta que ustedes no me consigan pruebas. Esta es mi solicitud para la expulsión de Rivas de este caso. Y quiero que la firme inmediatamente. No voy a firmar nada. Ahí está el informe de asuntos internos. No puede permitir que su negligencia siga arruinando esta investigación. ¿Hasta dónde quiere llegar? Lo que usted está haciendo es cobardía. Sacrificando al comisario Rivas para salvar su cabeza. No voy a permitir que nada ni nadie me arruinen esta investigación. Y si esa va a seguir siendo su conducta, prefecto, entonces voy a tener que reportarlo a mis superiores. Este caso y todos los casos que usted ha llevado en su vida fueron levantados por mis hombres. Ellos arriesgan el pellejo todos los días para que usted quede bien frente a sus superiores. Y usted los trata como si fueran basura. No tiene ningún derecho, fiscal. ¿Ah, no? ¡No! Yo entiendo muy bien que usted defienda a Rivas. Al fin y al cabo, era su yerno, ¿no? Pero no permita que su desgracia arruine esta investigación. ¿Le quedó claro? Mariano tenía razón. Estabas manipulando. Me hiciste creer que estaba segura contigo. No, un momento. Nunca pensaste en las consecuencias. Momento, escúchame, no digas eso. El traslado a la cárcel es una medida excesiva. Supongo que estarás de acuerdo con que Mariano no merece algo así. No estés tan seguro de que Dan está de acuerdo. Acuérdate que ella piensa que Mariano es culpable. Viviana, por favor, no estás ayudando para nada, ¿sí? No hay pruebas concluyentes. Nada indica con certeza que Mariano sea responsable de la desaparición de Elisa. Él no se merece estar encerrado como un criminal. Las pruebas que hay las plantó alguien para inculpar a Mariano. Nadie puede comprobar lo contrario. Él no es responsable. Es tu marido, aunque ya no lo quieras. Llevas casi 20 años casada con él. Es el padre de tus hijas. ¿Cómo puedes desconfiar? Estamos hablando de Mariano, por Dios. No se merece estar preso. ¡Basta! ¡Basta! Él no es culpable. Mariano no hizo nada. ¿Qué vas a hacer, Dana? ¿Te vas? Cuenten conmigo para declarar a favor de Mariano. Alguien se la llevó.